Larraure, que es hijo del teniente coronel postmortem argentino del Valle Larraure, solicitó que el secuestro y posterior muerte de su padre a manos del Ejército Revolucionario del Pueblo sea declarado crimen de lesa humanidad también. Fue secuestrado en el cuartel de Azul, en el copamiento del día 24 de enero del año 1974. Estuvo 10 meses, si mal no recuerdo, secuestrado. Ya nos va a contar el detalle el doctor Larraure. Gracias por atendernos. Sergio Eiben lo saluda desde San Juan. Buen día. Buen día. Bueno, Arturo, a tu padre lo secuestró el Ejército Revolucionario del Pueblo en pleno gobierno democrático. ¿Cómo a través de los años se ha pedido justamente que, bueno, fue secuestrado y después asesinado por el ERP? ¿Cómo se explica, qué explicación has encontrado durante todos estos años a ese acto de barbarie? Lamentablemente, una noche que era sábado, había una fiesta en el casino de oficiales, a escasos metros de la casa donde nosotros vivíamos, en la fábrica militar de pólvora y explosivos de Villa María, Córdoba. Uh-huh. Esa noche, un pseudo ejército, denominado Ejército Revolucionario del Pueblo, con más de 100 hombres. El ERP nunca atacaba sin superioridad numérica, pero de 10-1 por lo menos. Muy planificado, un ataque muy planificado, un soldado entregador de nombre Petigiani, se introduce después de medianoche por la parte de atrás de la fábrica. Estaba de guardia un soldado, Jorge Fernández, amigo de Petigiani. Se le acerca y le dice: che, negro, ¿me das un paso? Y cuando está prendiendo el cigarrillo, Jorge, que vive, le martillan con la pistola a la cabeza, y bueno, la vida hizo que Jorge Fernández siguiera viviendo para contar esta historia como fue. Jorge quedó hemipléjico, meses en terapia intensiva. Hoy somos grandes amigos con Jorge, pero quedó lisiado para toda su vida. Y durante años, Jorge no contó lo que le pasó esa noche, simplemente a su hijo le dijo que tuvo un accidente de moto, porque las víctimas del terrorismo fuimos muy discriminadas. Era como que de alguna manera no podíamos hablar porque había un solo discurso, había solo una historia, la que contaba el kirchnerismo. Esa noche entonces hace su ingreso el ERP, llega al casino de oficiales, preguntan por el teniente coronel Guardone. Guardone estaba enfermo, preguntan por mi padre, el que se identifica perfectamente, y pide tranquilidad, y pide que no haya derramamiento de sangre como había pasado en Azul, donde el 19 de enero de ese año, del 74, secuestran al coronel Iberzábal, pero matan al coronel Camilo Gay y a su esposa en la herrería. Mi padre, consciente de lo que había pasado en Azul, pide tranquilidad y que no haya derramamiento de sangre. Yo estaba en mi casa, iba a ir a la fiesta porque el disjockey era mi entrenador de fútbol. Yo jugaba al fútbol en ese entonces, al Babi. Fui compañero del Negrito Ludueña, el famoso Negro Ludueña, que jugó en Racing y en Independiente. Bueno, con el Negrito Ludueña éramos compañeros de fútbol. ¿Te imaginas que mi vida era la vida de un adolescente de 15 años? Seguro. Fiestas de 15, bailes, salidas, jugar al fútbol. Una vida hermosa, ¿no es cierto? Pero esa noche algo comenzó a cambiar. Caminaba yo por toda la casa con la luz apagada,
por las distintas ventanas, por el baño, percibiendo cosas raras que estaban pasando. Ametralladoras que sonaban, tiros por todos lados y, por ejemplo, la puerta de mi casa quedó perforada por una bala, las paredes eran un colador. Yo cuento esto para que la gente entienda el contexto. Era una guerra. El teniente coronel Guardón estaba enfermo, entonces mis padres a las 12 de la noche la llevan a Tita, a su mujer, para que vaya con el coronel, con el teniente coronel Guardone, con Osvaldo se llamaba, que vaya a su casa, pero Ler pregunta dónde está Guardone, en su casa, y lo van a buscar. Lo que yo escucho también, esas ráfagas, esas ametralladoras, esas granadas, es cuando lo van a buscar y lo quieren llevar también secuestrado a Guardone. Resiste Guardone, tenía su familia con 4 hijos chicos, y Tita le cargaban las armas y él tiraba subiendo y bajando desde arriba, buscando la mejor posición. Es herido un integrante del ERP, de nombre Ibar Brolo. Queda mal herido, después muere Ibar Brolo. Pero no se pueden llevar a Guardone, porque Guardone resiste de una manera realmente extraordinaria. Era un avesado tirador, muy avesado tirador. Pero vos te imaginás la familia de él, cómo estaban también los chiquitos. El mayor tenía 10 años, pero el menor tenía 4 años. Todo esto que te estoy contando es para que la gente tome conciencia de lo que se vivía en ese entonces. No estamos hablando del 24 de marzo del 76, estamos hablando del 11 de agosto del 74. Claro. Arturo, y pasó un año hasta que un año de cautiverio de tu padre. ¿En algún momento se pudieron poner en contacto con él a través de algún mensaje, de alguna carta o de algo? La única posibilidad que tuvimos de contacto fueron 8 cartas, cuales una le llegó a mi abuela, a su madre. Él pedía escribir para las fechas importantes de la familia, o sea, cumpleaños, el de mi hermana, el de mi abuela, el de mi madre. Él pedía estar presente, quería seguir de alguna manera conduciendo a la familia, y sus primeras cartas uno ve un tono de ese hombre que es el jefe de familia y a pesar de su encierro quiere seguir conduciendo a su familia. Me preocupa la vivienda futura, ponía en su carta, si es necesario vendan el auto. Estaba preocupado, o sea, estaba en cautiverio, estaba privado de su libertad, desaparecido en ese entonces porque nadie sabía su paradero, sí. Pero seguía conduciendo a la familia. Y siempre palabras, tengan fe, no pierdan la dignidad, palabras muy importantes que a lo largo de la vida me han seguido acompañando, y cada tanto digo, sigamos teniendo fe, no perdamos nunca la dignidad. Y después comienzan a llegar otro tipo de cartas, de la misma persona, pero que va sufriendo una transformación. Él se da cuenta que no va a poder salir con vida, porque el pedido que le habían hecho al ejército, que tenía que decidir el ejército y que tenía que decidir la presidente de la nación, María Estela Martínez de Perón, iba a ser negado. Mi padre iba a ser canjeado por 5 integrantes del ERP, los cuales habían atacado en el secuestro a Salustro, y estoy hablando de marzo del 72, sí, claro. Gobierno de la NUCE. Sí. 2 de aquellos que habían sido juzgados y condenados, Carlos Ponce de León,
y de Benedetti estaban presos y pedían por la vida de mi padre, como Invernici, que había atacado el 6 de septiembre del 73 el Comando de Sanidad, donde asesinan al teniente coronel Duarte Ardoy. Te estoy dando todas cifras, todos nombres, todos números para que la gente siga tomando conciencia del contexto histórico previo al 24 de marzo del 70. Sé que tenés otro compromiso, Arturo, pero ¿podés contarnos, es decir, cómo fue grabar el video de memoria completa que sacó la presidencia? Tuve el llamado del cineasta del presidente Milei, de Santiago Oría. Sí. Grabamos hace muchos días, sí, posterior a la presentación del documental de la vida de mi padre. El Vasco nos mira desde arriba, se llama el documental, presentado en el Círculo Militar. Y al otro día fui a Casa de Gobierno a grabar, con la tranquilidad de seguir tratando de que reflexionemos todos los argentinos, porque esto, los que han buscado toda esta historia completa, se han dado cuenta que faltaban partes. Estas cosas que yo cuento no estaban ni en los manuales, ni en la educación que le brindan a los jóvenes, a los chicos. Yo he dado charlas, por ejemplo, como asesor de derechos humanos en el Liceo Militar de Tucumán, en el General La Madrid, que se llama. Y cuando llegué y voy a los chicos grandes ya, de 15 años, como la edad que yo tenía cuando lo secuestraron a mi padre, le digo, vengo a dar una charla sobre mi padre, el coronel argentino del Valle de la Larrabulla. ¿Ustedes saben quién es? No, no tenemos ni idea, señor. Esa es la realidad de la Argentina. Claro. Hay una historia que no se cuenta. Entonces, pero siempre mi invitación es a reflexionar, a que la gente entienda que la tragedia no es de una persona, de 2 o de 1000 o de lo que sea, es de todo el pueblo argentino, porque todo el pueblo argentino fue consciente que vivíamos una tragedia como la que vivimos en la década del 70 y que aún no tiene secuelas. Yo los invito a trabajar juntos por una Argentina en paz, por una Argentina donde se conozca toda la verdad, pero no se cercene parte. No puede ser que la historia sea incompleta, que haya justicia solamente para un solo lado, porque las víctimas del terrorismo no hemos obtenido nada de justicia. La causa de mi padre ha pasado por todos los estamentos judiciales de la Argentina. Está en la Corte Suprema de Justicia. Arturo, muchísimas gracias por tu tiempo, te mando un gran abrazo y puedo hacer que en esta oportunidad se pueda seguir avanzando en el pedido familiar, que se trate la causa del secuestro y asesinato del coronel Larraure como crimen de lesa humanidad. Muchísimas gracias por tu tiempo y te mando un gran abrazo. Gracias, muy bien. Alta en el aire, potente en la tierra. Alta en el aire, potente en la tierra. 89.3 desde San Juan, la radio de la opinión pública.